Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en directo en IMAX Televisión en este martes 13 de diciembre de 2022, día de Santa Lucía. Felicidades a todas ellas. Estamos en el restaurante El Mesto de Puerto Llano, que ya saben que nos acoge para celebrar estas conferencias sobre hidrógeno verde. Unas conferencias organizadas por IMAX Televisión, patrocinadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la que colaboran la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Puerto Llano, Iberdrola y, por supuesto, el restaurante El Mesto. En esta segunda conferencia, tras la celebrada este lunes, contaremos con muchas personalidades que están a mi lado y que les invito a que se acerquen a mí, por favor. Justo, Adolfo, Manuel. Y en este caso está a mi lado el conferenciante en esta segunda jornada, Justo Lobato. Bienvenido a IMAX Televisión y a esta conferencia sobre el hidrógeno verde. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Sobre qué va a versar esta segunda conferencia? Pues esta conferencia va a versar sobre diferentes procesos que hay para la producción de hidrógeno verde. Haré un popurrí y explicaré un poco tema general para acercar a la sociedad qué es el hidrógeno y toda la cadena de valor del mismo. Sobre todo porque ahora mismo el hidrógeno verde, después de esa conferencia española, francesa, portuguesa, está muy en boga y muy en actualidad, ¿verdad? Me estás haciendo spoiler de la presentación. Pues sí, el hidrógeno vuelve a estar otra vez en boca de todos y creo que esta vez lo que se está intentando es acercarlo más a la sociedad. Muchas gracias, Justo, y enseguida empezamos con su conferencia. Le doy paso al alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, porque es una de las personas ahora mismo que más tiene que estudiar sobre el hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde y Puerto Llano son, vamos, es un guión, es colación y relación directa. Buenos días, alcalde. Buenos días. Agradezco mucho al IMAX, como acabas de decir, esta puesta en valor del hidrógeno verde, y a la Junta de Comunidades y a la Diputación por apoyar este tipo de iniciativas, que para nosotros es un placer, porque como tú acabas de decir, Puerto Llano y el hidrógeno verde tienen una comunión muy importante, pero no de ahora, ya que tenemos el Centro Nacional del Hidrógeno implantado en nuestra ciudad hace más de 15 años. Por lo tanto, es muy importante para nosotros buscar el futuro a través de este hidrógeno verde, que, como comentabas hace un momento, está totalmente en el punto de mira, ya que esta cumbre que ha habido este fin de semana en Alicante, pues se ha visto que se va a construir una especie de gasoducto para transportar hidrógeno desde Cataluña hasta Marsella. Y además de todo eso, se ha anunciado una planta muy cerca de donde vamos a estar nosotros de hidrógeno verde, de producción de hidrógeno verde en un convenio que tiene Repsol y RIC Energy. Por lo tanto, Puerto Llano se postula como un valle, como un futuro valle del hidrógeno. Así salía en estos días pasados en la prensa nacional, que esa postulación ya hace tiempo que estamos trabajando en ella. En el último congreso del hidrógeno verde que celebramos en Puerto Llano en septiembre, el H2 Revolution, ahí se puso en valor la posibilidad de crear un valle del hidrógeno en Puerto Llano, y ese es el futuro de nuestra ciudad, la creación de un valle de hidrógeno. Y sobre todo, no solo por esa transición energética tan importante para Puerto Llano. Ayer ponían en valor que superó las dos revoluciones industriales, la del carbón y la del petróleo, sino también por la creación de empleo, alcalde, que es tan importante para esta ciudad. Por supuesto, empleos y empleos de calidad, porque esa producción de hidrógeno es un atractivo más de los que tiene nuestra ciudad, aparte del suelo industrial a 2 euros el metro cuadrado y una bonificación del 95% del ICIO en este polígono industrial donde nos encontramos. Va a ir añadido también el suministro de hidrógeno verde, que es un aliciente más. En estos momentos el tema energético es un problema serio, y tener un vector energético como es el hidrógeno verde a disposición de las empresas que aquí quieran asentarse, creo que es un valor añadido importantísimo de futuro. Muchas empresas quieren ubicarse en Puerto Llano gracias a tener la posibilidad de poder usar y tener hidrógeno verde a su disposición, y para nosotros es una maravilla, porque además los problemas que tiene el hidrógeno verde son el almacenamiento y el transporte, pero nosotros tenemos un Centro Nacional del Hidrógeno, como decía hace un momento, en Puerto Llano, que está investigando y trabajando para ver nuevas líneas de futuro y adaptar el hidrógeno verde a las distintas producciones de las empresas que aquí quieran ponerse. Por lo tanto, tenemos otro valor añadido más en la ciudad de Puerto Llano, que es el Centro Nacional del Hidrógeno. Muchísimas gracias, alcalde, por su colaboración y por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, un placer. Invito ahora al
director general de Transición Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con ese nombre, imagínese, el hidrógeno verde, el futuro de no solo de Puerto Llano, sino de toda la región, porque Castilla-La Mancha aboga también por ser una de las regiones del país en el que las energías renovables son más importantes, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Castilla-La Mancha pues ahora mismo es el referente en cuanto a energía renovable, y las energías renovables son el apoyo para este vector energético que es el hidrógeno verde. Sin energía renovable prácticamente no tenemos hidrógeno verde. Por tanto, la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por las energías renovables es apostar también por el hidrógeno renovable, más que verde yo diría renovable. Este es un futuro que tenemos ya. No es un futuro, es un presente. En este momento de una crisis climática, de una crisis energética, tenemos que apostar claramente por la energía renovable y por el vector del hidrógeno, y también por otro tipo de energías, como pueden ser los gases renovables, etcétera, etcétera. Tenemos que aprovechar absolutamente todo, porque necesitamos, como un ejercicio yo diría que de responsabilidad y de solidaridad con Europa en este caso, pero también con España, necesitamos una transición rápida a esa energía renovable para poder asumir este tipo de crisis que tenemos que afrontar sí o sí. Por tanto, la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por las energías renovables y por el hidrógeno son muy claras. ¿Y por qué estas conferencias en Puerto Llano? Porque no podían estar en otro sitio. Aquí tenemos, por supuesto, energía renovable, tenemos el Centro Nacional de Hidrógeno, tenemos otros centros de investigación y, por supuesto, el apoyo del Ayuntamiento, que ha apostado claramente por las energías renovables y, por supuesto, por el vector del hidrógeno. Por tanto, muchas gracias al Ayuntamiento, gracias a la Diputación por colaborar, y sobre todo también a IMAX Televisión por colaborar con estas jornadas que estamos organizando para difundir este nuevo sector energético que es el futuro de Puerto Llano, de Castilla-La Mancha y también de España. Le añadiría otra crisis, la crisis bélica de la invasión de Rusia a Ucrania, para no depender de las energías o de los combustibles de otros países. Efectivamente, ahora ya tenemos que hablar, hasta ahora hablábamos de energías renovables como una manera de luchar contra la crisis energética, debido fundamentalmente a la guerra de Ucrania. Pero tenemos que dar un paso más, ya tenemos que hablar de soberanía energética. Es necesario que seamos soberanos energéticamente, y en este camino no nos queda más que apostar por la energía renovable. Y Castilla-La Mancha, en este sentido, ahora mismo es líder en energía renovable a nivel nacional, y es líder en cuanto a instalación en este año de energía renovable. Este año, en lo que va de año, llevamos ya casi 1.500 megavatios instalados. Somos la comunidad que más megavatios ha instalado a nivel nacional, en torno a un 35% de todo lo que lleva instalado. Y vamos a seguir instalando, de aquí a final de año vamos a instalar todavía unos cuantos megavatios más. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Les invito a tomar asiento. Les presento a Justo Lobato, que es catedrático de la Universidad de Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que él nos va a hablar sobre el hidrógeno verde y nos va a dar un poco más de luz sobre esta nueva energía renovable tan importante para Castilla-La Mancha y para Puerto Llano. Justo cuando usted lo desee. Muchas gracias. Pues yo, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, pues quiero empezar con agradecimientos por estas iniciativas que veo muy importantes para acercar estas tecnologías del hidrógeno a la sociedad. Gracias a IMAX TV por esta iniciativa y, lógicamente, al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta por patrocinarlo y colaborar en estas jornadas. Bien, me voy a presentar. Soy Justo Lobato, profesor catedrático de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pertenezco a un grupo de investigación denominado TEQUIMA, Tecnología Química Medioambiental, que está dividido en varios subgrupos o varios laboratorios. Yo concretamente pertenezco y trabajo en el Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental. Está formado por 4 profesores catedráticos, 2 profesoras titulares, Carmen y Engracia, junto con numerosos estudiantes de doctorado contratados a cargo de proyectos y estudiantes postdoctorales. ¿A qué nos dedicamos nosotros? En esta pantalla pueden ver ustedes un poco el portfolio de investigación que tenemos, todas las líneas de investigación que desarrollamos en el Laboratorio de Ingeniería Electroquímica Ambiental. Llevamos la palabra electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica es la rama de la química en la que utilizamos electricidad. Y esta electricidad la podemos utilizar
bien como reactivo, es decir, para que se produzca una reacción química, o bien, como casi todos ustedes saben y han estudiado en el instituto, generalmente cuando se habla de electroquímica lo que recordamos o lo que nos viene a la cabeza es pues una pila, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestra casa para que funcione el mando, en el que en este caso, gracias a una reacción química, se produce electricidad. Nosotros empezamos en el año 1999, a realizar electrolisis, es decir, a utilizar la electricidad como un reactivo para depurar aguas residuales. Empezamos con el tratamiento de aguas residuales, posteriormente seguimos con tratamientos de suelos y tratamientos ahora actualmente de gases. La parte de la derecha de la pantalla podría decirse que está dedicado a la rama medioambiental. Y tenemos otra rama basada o dedicada a la energía. En este caso desarrollamos un poquito más tarde, en el año 2002-2003, empezamos a trabajar con pilas de combustible. Es por ello por lo que estoy hoy aquí, ya que empecé a trabajar con tecnologías del hidrógeno, a desarrollar los materiales, los componentes principales de pilas de combustible tipo PEM. Fabricamos nuestros propios componentes, trabajamos con celdas de combustible y microbianas, modelamos, también trabajamos con baterías de flujo redox, gestión de energías renovables, etc. Aquí les muestro en pantalla una figura en la que se ve las fuentes de energía de dónde vienen en Europa en el año 2017, que perfectamente esta imagen podía ser válida para el año 2021 y 2020, donde se refleja perfectamente que a día de hoy todavía pues dependemos de los combustibles fósiles. En el mercado energético todavía las renovables no están bien metidas o bien insertadas en el mix energético. Esto implica un alto uso o dependencia de los combustibles fósiles y esto pues lo que viene origina diferentes desventajas. Lógicamente dependemos del petróleo todavía, pero los yacimientos del petróleo van disminuyendo, eso dicen, porque yo cuando estudié la carrera y ya hace muchos años me decían que había 50 años solo de yacimiento, ya han pasado casi los 50 años, no tanto, y siguen diciendo que todavía hay para 50 años más, pero hay unas cosas que cuando se hablaba de esto nos parecía un poco ciencia ficción, y es que este uso de combustibles fósiles pues, puede provocar crisis energéticas, o lo estamos viviendo ahora, inestabilidad política, inestabilidad económica, lo estamos viviendo ahora desgraciadamente, y entonces lógicamente esto nos hace en buscar otras alternativas y pensar verdaderamente en el uso de energías renovables, donde el uso de tecnología de hidrógeno ocupa un gran papel. Gracias a ello, pues Europa desarrolló un plan estratégico de tecnología energética y en el año 2020 pues, se aprobó la hoja de ruta del hidrógeno para alcanzar los acuerdos marcados en el Acuerdo de París para intentar mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados en el 2100, intentar llegar a emisiones cero, emisiones netas de carbono y de gases de efecto invernadero. Más tarde, España, en octubre, pues también aprobó su hoja de ruta del hidrógeno, donde había una apuesta clara por el hidrógeno verde y se marcaba una serie de objetivos para el año 2030, que resumo a continuación, que tienen ustedes en la pantalla. Alcanzar 4 gigavatios de potencia instalada en electrolizadores, alcanzar un 25% del consumo de hidrógeno en la industria, alcanzar 100 o 150 hidrogeneras de acceso público en España para el 2030, 150 o 200 autobuses que funcionen con pilas de combustible, por lo tanto no emitan gases de efecto invernadero por el tubo de escape, entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros o pesados para el transporte de mercancías, también con pilas de combustible, 2 líneas comerciales de trenes, unas inversiones de 8.900 millones de euros y una reducción importante en cuanto a las emisiones de CO2. Para llevar a cabo esto, pues lógicamente hay una serie de protagonistas, de entes que tienen que colaborar y trabajar para alcanzar estos resultados, donde lógicamente pues hay organismos oficiales y también numerosas empresas, como pueden ver en pantalla algunas de ellas. Recientemente, en este año 2022, el presidente Sánchez pues, visitó el Centro Nacional del Hidrógeno, donde confirmó de nuevo pues, su apuesta por el hidrógeno verde y su respaldo, ¿de acuerdo?, donde dijo que iba a movilizar más de 4.300 millones de euros en este ámbito,
con una inversión pública de 1.500 millones de euros en los próximos 3 años, a primeros de años. Y ahora, recientemente, en diciembre, y en Cádiz, pues ha presentado el proyecto Valle Andaluz del hidrógeno verde, donde sigue apostando por esta tecnología. Con lo cual se puede decir que no ha quedado en aguas de borrajas, si me permiten la expresión, y efectivamente estamos apostando por esta tecnología y utilizando dinero público. Pues uno de los objetivos de estas actividades en las que estamos hoy presentes es informar a la sociedad en qué nos estamos gastando, en qué se está gastando el gobierno esta cantidad ingente de millones de euros, ¿de acuerdo?, procedente de las arcas públicas. Pues permítame explicarles algunas frases características de qué es el hidrógeno. Yo hablo con mis padres y me dicen, justo, que hablan de lo que tú estás trabajando, hijo, del hidrógeno. ¿Y eso qué es? ¿De dónde se obtiene? Pues bueno, el hidrógeno es un elemento químico más simple, es un gas incoloro, no se ve, inflamable, por lo tanto arde, inodoro, no huele, por lo tanto si lo utilizáramos en nuestras casas pues tendríamos que hacer lo mismo que con el gas natural, tendríamos que introducirle una serie de sustancias odorosas para saber si tenemos fuga o no, porque aunque creemos que hay fuga de butano, fuga de metano, el metano no huele, pero se le añade una serie de sustancias odorosas para lógicamente darnos cuenta de esas fugas. Es insoluble en agua. El hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector energético, es decir, se requiere de un proceso para poderlo producir. No está libre en la atmósfera. A pesar de que es muy abundante en el universo, en la atmósfera terrestre no lo tenemos, porque se escapa, es muy ligero, ¿de acuerdo? Y además se encuentra combinado con otra serie de átomos formando moléculas. La más conocida, pues el agua, y también hidrocarburos. Precisamente, a partir de los hidrocarburos es el proceso más utilizado a nivel industrial, el más económico, el más rentable, a partir del cual se produce el hidrógeno. Aquí tienen esta transparencia, a modo de resumen, un poco los diferentes procesos o las diferentes fuentes a partir del cual se puede obtener el hidrógeno, a partir del gas natural, del carbón también, a partir de la electrolisis, que más tarde explicaré un poquito más en detalle en qué consiste, utilizando energía solar, eólica, hidráulica, la nuclear. También se puede obtener hidrógeno a partir de la biomasa. En cuanto a la nuclear, pues les hago un pequeño epígrafe. Recientemente, en este año, en julio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó que la energía nuclear fuera catalogada con la etiqueta verde al no emitir CO2. Hay una cierta controversia en esto, nuestro gobierno pues no es partidario de ello, pero bueno, no quiero entrar en profundidad. Y aquí en esta transparencia pueden observar que a día de hoy, mayormente, el hidrógeno no se obtiene a partir de fuentes de energía renovables, se obtiene a partir de metano, CH4, tiene hidrógeno, pero tiene carbono y por lo tanto también se emite CO2. A partir del carbón, muy contaminante el proceso, pero desgraciadamente la cantidad hoy en día de producción de hidrógeno verde es muy pequeña y por ello estamos abogando por la producción de la misma. Os he dicho antes que el hidrógeno es incoloro, pero se habla de hidrógeno verde, también se habla de hidrógeno gris. Se le ha aplicado una serie de colores al hidrógeno y esos colores hacen referencia en función del proceso que se utiliza para la producción del mismo. Así, el hidrógeno gris estaríamos hablando del hidrógeno que se obtiene a partir del reformado de metano con vapor de agua y en el que el CO2 producido se libera a la atmósfera. Por lo tanto, es un hidrógeno sucio, que contamina. Tendríamos luego el hidrógeno azul, que es el mismo proceso que el anterior, pero si somos capaces de capturar ese CO2, ya no se emite a la atmósfera, por lo tanto no estaríamos contaminando, y bueno, se le ha etiquetado con el color azul. Y el hidrógeno verde es el que se obtiene mediante electrolisis del agua o del vapor, utilizando electricidad obtenida de una fuente renovable como la eólica o la solar, y en este caso, lógicamente, implica la no producción de CO2. También tenemos el hidrógeno rosa, que sería igual que el anterior, que el verde, pero si se utiliza como fuente de electricidad la energía nuclear. Y ya estaríamos hablando del hidrógeno negro o marrón, pues si se obtiene a partir del carbón mediante gasificación, pero es un proceso también muy contaminante que se libera a la atmósfera. Aquí en esta imagen lo tienen de modo más visual, lo que acabo de indicaros, pero también
que si alguien mira, algún joven mira por internet, pues verá que tiene el hidrógeno más colores. También se le asigna el color amarillo, incluso una empresa le ha llamado color oro, está en azul turquesa, pero bueno, no es plan de ponernos aquí ahora a hablar de todos los colores del hidrógeno, pero simplemente quería haceros ver que eso de que el hidrógeno tenga unos colores es que lógicamente el hidrógeno no tiene el color, sino simplemente se hace referencia al proceso de producción del mismo. ¿Y cómo se produce ese hidrógeno verde? Estamos hablando de la electrolisis. La electrolisis es un proceso en el cual yo, aplicando electricidad, soy capaz de llevar a cabo una reacción química. En este caso, la reacción química que me interesa es la reacción de producción de hidrógeno. Y como en todo, un electrolizador es un reactor electroquímico, y como todo reactor electroquímico, piensen ustedes en sus casas en las pilas, pues tenemos dos electrodos, el cátodo, el ánodo. El cátodo se produce la reducción, en el ánodo se produce la oxidación, y luego tenemos que en el cátodo sería el polo negativo, en el ánodo sería el polo positivo. En el modo electrolisis, en las pilas la polaridad cambia, pero las reacciones químicas que ocurren son iguales: cátodo reducción, ánodo oxidación. En este caso, aplicando una corriente eléctrica, voy a ser capaz de que se produzca una serie de reacciones en los dos electrodos, en el ánodo y en el cátodo, produciéndose en uno de ellos el hidrógeno. Estos electrodos tienen que estar separados por llamemos un componente que es lo que se denomina electrolito. Este electrolito separa la formación de los productos que se forman en cada uno de los electrodos y tiene que permitir el paso de cargas iónicas, no eléctricas, ¿de acuerdo? No tiene que permitir el paso de los electrones, sino permitir el paso de cargas iónicas. En el caso de los electrolizadores alcalinos, que son los electrolizadores desarrollados comercialmente más disponibles, que fueron los primeros en utilizarse, utilizan como electrolito hidróxido potásico, la potasa que llamamos coloquialmente, con una concentración en torno a un 30%, y separados estos electrodos por un diafragma, un separador poroso. Al principio era andamiento, pero hoy en día ya se utilizan de óxido de titanio, materiales cerámicos porosos, para que el hidrógeno no se junte con el oxígeno y viceversa. En el cátodo se producirá el hidrógeno y en el ánodo se producirá el oxígeno. Es una tecnología simple, barata, mantenimiento sencillo, no necesita materiales relativamente caros y están disponibles comercialmente. En cambio, como desventaja, pues tiene que las densidades de corriente que eso tiene son bajas, es decir, la cantidad de producción de hidrógeno no es muy alta. Hay que trabajar con unos límites de carga bastante controlables para que no se produzca la mezcla del hidrógeno y el oxígeno. Tenemos otro tipo de electrolizadores, parecidos a los anteriores, que son electrolizadores de membrana de intercambio protónico, lo que se llama coloquialmente electrolizadores tipo PEN, que viene de sus siglas en inglés, Proton Exchange Membrane, ¿de acuerdo? Que son unos electrolizadores donde el electrolito es un material polimérico sólido que permite el paso de cargas iónicas, en este caso protones, y para que lo sepan ustedes y se hagan una idea de cómo son estos materiales, pues podríamos estar hablando de lo que es como una especie de una funda de un plástico transparente, una membrana, lo que llamamos una membrana polimérica, pues sería como la funda de plástico de los folios, pues perfectamente podría pasar por una membrana. Y la función de esta membrana es separar el hidrógeno y el oxígeno que se forma en los electrodos, ¿de acuerdo? Y permitir el paso de cargas iónicas. En este caso, las densidades de corriente que se obtienen son más elevadas. Al obtener mayores densidades de corriente, pues se van a obtener mayores cantidades de hidrógeno. No hay tantos problemas de impurificación del hidrógeno como en el caso de las membranas, de los electrolizadores alcalinos, pero en cambio usa materiales más caros en los electrodos y también la membrana polimérica es bastante más cara que el diafragma utilizado en los electrolizadores alcalinos. Y he querido también resaltar o indicar otro electrolizador que, aunque no está comercialmente disponible, pues sí tiene grandes expectativas, que son los electrolizadores de óxido sólido o alta temperatura. Entendiéndose por alta temperatura, pues cerca de los alrededor de 800 mil grados centígrados. En el caso de los electrolizadores anteriores, los alcalinos o los de tipo PEN, llegamos a trabajar a temperaturas de 80 grados centígrados. En este caso,
Lógicamente no se utiliza una membrana polimérica, ese plástico pues se fundiría, lógicamente. Utilizan un material cerámico sólido que permite el paso de cargas iónicas, en este caso aniones o 2-, y utiliza también materiales baratos, de acuerdo, no se necesitan electrodos con componentes relativamente caros. ¿Ventajas de este proceso? Pues que la eficiencia energética es muy alta, puesto que al trabajar con altas temperaturas también podríamos aprovechar la energía térmica, la energía calorífica de estos electrolizadores. Pero lógicamente estas altas temperaturas pues lógicamente no nos hacen muy viables para su conexión a energías renovables, donde la intensidad es intermitente, no es constante, y entonces todavía están en una tecnología de desarrollo e innovación todavía, de investigación. En esta tabla pues les muestro a modo de resumen un poco las características de cada uno de los electrolizadores que acabo de comentar, dónde estamos hoy. Este documento, esta tabla la he sacado de la hoja de ruta del hidrógeno, de la hoja de ruta nacional, hacia dónde vamos para el año 2030 y a dónde se espera ir para el año 2050 a largo plazo, ¿de acuerdo? Lógicamente la intención es aumentar la eficiencia eléctrica, la intención es aumentar la vida media de estos electrolizadores, puesto que muchas veces hacemos investigación de componentes y decimos que el rendimiento es muy importante, pero ¿cuánto dura? Si al año lo tengo que tirar, pues lógicamente no es viable, teniendo en cuenta además que es una tecnología muy cara. Ahí tienen puesto el precio del CAPEX, dólares por kilovatio eléctrico. Estamos hoy en día para los electrolizadores alcalinos en el rango de 500, 1400 y queremos llegar en el 2030 a 400, 850, es decir, una importante reducción del precio de los mismos. En el caso de los electrolizadores tipo PEM, pues como os he dicho, 1100, 1800, una tecnología más cara. En el 2030 seguirán siendo más caras también, pero con una importante reducción. Y la superficie ocupada en el caso de los electrolizadores alcalinos pues es el doble que en el caso de los electrolizadores tipo P. Ahí tienen unas fotografías de unos y de otros que por fuera pues parecen prácticamente iguales. Es muy difícil distinguir uno de otro. Una vez que hemos producido el hidrógeno verde, ¿para qué quiero el hidrógeno verde? Pues el hidrógeno verde se puede utilizar para muchas aplicaciones. Se utiliza en las refinerías para eliminar el azufre de los combustibles fósiles, para romper las moléculas de hidrocarburos y producir gasolinas con un mayor rendimiento. El hidrógeno se puede utilizar como combustible para vehículos, pues vehículos eléctricos que utilicen, no motores eléctricos sí, pero utilicen pilas de combustible que producen esa electricidad, para autobuses, trenes, coches, barcos. Para la industria, dado que ese hidrógeno se utiliza como reactivo para otros procesos químicos, en la industria de los fertilizantes, para producir amoníaco, pues es necesario el hidrógeno. En la industria del vidrio, de los aceros, pues utiliza grandes cantidades de hidrógeno. Si ese hidrógeno fuera renovable, pues lógicamente los productos que se producirían tendrían una menor huella de carbono y menor impacto ambiental. Y el power to gas se refiere pues al uso ese de hidrógeno como gas, que lógicamente los tenemos como gas, por ejemplo, sería un ejemplo utilizarlo como un acumulador de energía renovable, es decir, como una batería. Tengo un exceso de energía eléctrica en mi parque solar, el exceso lo derivo a un electrolizador para producir hidrógeno y oxígeno, lo almaceno y cuando ya es de noche o tengo una mayor demanda de energía, utilizo ese hidrógeno en una pila de combustible para producir electricidad. Hay numerosos proyectos relacionados con el hidrógeno y bueno, pues he querido resaltar uno de ellos, teniendo en cuenta lógicamente de donde estamos hoy situados, en Puerto Llano, pues es la planta que Iberdrola ha puesto en marcha este año para producir hidrógeno, la mayor planta europea para uso industrial, integrada por una planta solar fotovoltaica de 100 megavatios, con un sistema de baterías con una capacidad de 20 megavatios hora y uno de los mayores sistemas de producción de hidrógeno. Y todo a partir de fuentes de energía renovables. Y no solo va a producir Iberdrola esa cantidad ingente de hidrógeno, la va a almacenar y la va a utilizar, la va a vender a una empresa líder
en el sector de los fertilizantes, Fertiberia, implantada aquí en Puerto Llano, donde Fertiberia produce amoníaco y con ese amoníaco se produce una gran cantidad de productos, fertilizantes a base de nitratos, urea o incluso pues, explosivos se podrían utilizar. Con lo cual esto es un ejemplo de principio de la cuna a la muerte, es decir, del principio a fin de energías renovables, donde tiene el hidrógeno una aplicación real. Uno de los talones de Aquiles que tiene el hidrógeno pues es el precio. Cuando comparamos el precio del hidrógeno verde sobre todo con otros combustibles, pues sale perdiendo. Aquí en esta transparencia, pues bueno, viene un poco a partir de un estudio que se ha hecho recientemente de cómo va a ser la evolución del hidrógeno. A día de hoy, en el 2018, la evolución del precio del hidrógeno gris, el que se produce a mayor escala hoy en día, pues va a subir, sobre todo por las penalizaciones que va a sufrir, no porque la tecnología sea más cara, sino por las penalizaciones medioambientales que va a sufrir. Y en cambio, el hidrógeno verde obtenido a partir de tecnología de electrolizadores, utilizando electrolizadores alcalinos o electrolizadores PEM, pues van a disminuir, lógicamente. Hay proyectos dedicados, orientados a disminuir ese precio del hidrógeno. Una consultora alemana pues, ha hecho un estudio de cómo combinar y en cuánto se va a estimar, cuánto va a ser ese precio del hidrógeno en el futuro. Para el año 2025 se estima que puede bajar a 5 euros por kilo y han hecho estudios donde dicen que combinando no solo plantas fotovoltaicas, sino plantas con aerogeneradores y plantas de electrolisis, pero no muy grandes, es donde dicen que está el óptimo para alcanzar el menor coste. Y recientemente se ha creado un hub del hidrógeno, el hub del hidrógeno renovable más grande del mundo, bajo el proyecto HyDeal España, es decir, España apuesta verdaderamente por él, donde uno de los objetivos es llegar a 1,5 euros el kilo. Es un proyecto muy ambicioso y donde el uso principal de este hidrógeno es para uso industrial, para el acero verde, para amoníaco verde y fertilizantes. Ahora les voy a hablar un poco de algunos procesos que quizás no sean tan conocidos para ustedes, en los que trabajamos en nuestro departamento, que son otros procesos para producir ese hidrógeno verde. Si nosotros quisiéramos, en vez de utilizar energía eléctrica, utilizar energía calorífica para romper la molécula del agua está formada por hidrógeno y oxígeno, pues vamos a romperla y tengo hidrógeno por un lado, oxígeno por otro. Necesitaría temperaturas muy altas, 2500 grados centígrados. Económicamente inviable, materiales que tuvieran una durabilidad aceptable, inviable. Pues se llegan a lo que se denominan ciclos termoquímicos. Los ciclos termoquímicos son procesos en los que se combinan una serie de procesos en los que consumen energía, lo que llamamos en química procesos con reacciones químicas endotérmicas, y otros procesos en los que tienen lugar una serie de reacciones químicas exotérmicas, reacciones en las que se liberan energía. Combinándolas unas con otras, al final somos capaces de trabajar con temperaturas en torno a 800 a 1000 grados centígrados. Es decir, no necesariamente tenemos que alcanzar los 2500 grados centígrados que os había mostrado anteriormente. Esto de los ciclos termoquímicos no es nuevo. Ya en la década de los 70 del siglo pasado, pues ya hubo otra crisis energética pues parecida a la que tenemos ahora, que causó una gran inflación, subió los combustibles más que ahora, porque limitaron la OPE, la producción de hidrógeno, perdón, la producción de combustibles de petróleo, y por lo tanto se creó un aumento de los mismos, de los combustibles fósiles, y entonces buscaron otras alternativas y se volvieron a refugiar en el hidrógeno. Oye, hay que pensar en alternativas para producir hidrógeno. Y se desarrollaron pues más de 115 ciclos termoquímicos para desarrollar o para producir el hidrógeno. En aquella época el desarrollo de los paneles solares, regeneradores, pues no estaba tan consolidado como lo es ahora. Hay una serie de criterios para seleccionar esos ciclos termoquímicos, lógicamente criterios económicos, en función de los colectores solares, criterios del estado del arte, criterios medioambientales y de seguridad.
Y entre los numerosos ciclos termoquímicos pues destacan los denominados ciclos del azufre, concretamente el ciclo híbrido del azufre, conocido como el ciclo Westinghouse porque fue esta empresa, la Westinghouse, la que lo desarrolló en los años 70. Es uno de los ciclos que son más viables económicamente, y no solo por eso, sino también que lo hemos estudiado en nuestro departamento a través de un proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por fondos FEDER de la Unión Europea, que era el proyecto con las siglas que denominamos ASEFAN, que era el almacenamiento sostenible de energía mediante el proceso híbrido del azufre mejorado con membranas polimethylazol. Es un proceso que consta principalmente de 2 etapas, como pueden ver en la pantalla. En una primera etapa, no sé si se ve el cursor, ahí va, he pasado hacia atrás, sería la etapa de descomposición térmica del ácido sulfúrico, donde se necesita una gran cantidad de energía, en torno a unos 850-900 grados centígrados, para romper la molécula de ácido sulfúrico en dióxido de azufre, agua y oxígeno. Luego llegaríamos a una etapa para separar ese dióxido de azufre y el oxígeno. Saldría el oxígeno a la atmósfera, o lo podemos almacenar, y ese SO2 se introduciría a un electrolizador tipo PEM, como el que utilizamos para electrolizar el agua, junto con agua, y llevaríamos a cabo la electrolisis del agua junto con el SO2, donde produciríamos hidrógeno y ácido sulfúrico de nuevo, y ese ácido sulfúrico iría a la siguiente etapa. Este hidrógeno se le puede catalogar verde si utilizamos fuentes de energía renovables en todos los procesos. En el electrolizador lo tenemos claro, lo mismo que hacemos para el agua lo podemos hacer para el electrolizador con el SO2. Y para el caso de la etapa de la descomposición térmica del ácido sulfúrico, pues se pueden utilizar colectores solares para alcanzar esas temperaturas, o también energía nuclear, ¿de acuerdo? Que, como os he dicho antes, el Parlamento Europeo lo ha catalogado como verde y se le podría etiquetar como a este hidrógeno como verde. En el caso de la electrolisis del agua con el SO2 tiene una ventaja importante, y es que la cantidad de energía que se necesita para romper la molécula debido a la presencia del dióxido de azufre es un orden de magnitud más pequeño. Por lo tanto, utilizando la misma energía que para el caso del electrolizador con agua, vamos a obtener mayor cantidad de hidrógeno. O dicho de otra forma, obteniendo la misma cantidad de hidrógeno que en el caso del electrolizador convencional, este proceso va a ser más económico, puesto que necesita menos energía eléctrica. Ahí, bueno, he marcado uno de los objetivos de alcanzar una corriente de 500 miliamperios por centímetro cuadrado a un potencial de 0,6 voltios, que es un poco el desarrollo de los materiales para alcanzar este objetivo y hacerla económicamente viable. Se están trabajando con diferentes membranas, se utiliza la misma membrana que para el caso de las membranas del electrolizador tipo P. En nuestro proyecto, lógicamente, teníamos que innovar, no íbamos a hacer lo mismo que hacían los del ciclo Westinghouse, y una de los parámetros que indicaban para mejorar este ciclo, para aumentar su eficiencia global dentro del proceso, era intentar aumentar la temperatura de operación en el reactor electroquímico. Para ello era necesario unas nuevas membranas en las que en nuestro departamento teníamos una gran experiencia. No es el objetivo de esta charla de hoy, pero bueno, nosotros teníamos mucho know-how, mucho conocimiento para ese desarrollo de membranas, y no se había llevado estudios suficientes para ver si estas membranas en esta tecnología podían ser viable o no. Y es lo que hemos estudiado recientemente en este proyecto. En cuanto a la descomposición termoquímica del ácido sulfúrico, aquí en este caso no hace falta energía eléctrica, es una reacción química convencional con un catalizador convencional, donde si es cierto que hay que alcanzar altas temperaturas, ese no es el problema es que hay ácido sulfúrico y altas temperaturas y es muy corrosivo, y los problemas de corrosión son muy importantes. Si bien es cierto que, por ejemplo, el DLR alemán, en un proyecto europeo que recientemente ha acabado, pues sí fueron capaces de romper esta molécula de ácido sulfúrico utilizando energía solar. No sabía que iba a venir hoy entre los diferentes asistentes a la sala personal de Repsol, pero una de las cosas que nos dimos cuenta, incluso en el proyecto europeo también lo manifestaron, es que este ciclo termoquímico de 2 etapas podría quedarse no en un ciclo, sino solo en un proceso en el que, a partir de corrientes residuo
industriales con altas concentraciones de dióxido de azufre junto con agua en un electrolizador que funcionara con energía renovable, seríamos capaces de producir hidrógeno por un lado y ácido sulfúrico por otro, que tiene salida en el mercado. Por lo tanto, a partir de un residuo podríamos obtener hidrógeno verde. Es otra forma de producir ese hidrógeno y no sería necesario otra vez romper ese ácido sulfúrico en en dióxido de azufre, y por lo tanto complicamos el sistema. A continuación les voy a hablar de la tecnología EDEN, una tecnología que hemos registrado y que recibe su nombre EDEN de un proyecto que nos financió la Agencia Estatal de Investigación en los proyectos Explora, unos proyectos que están en el límite del conocimiento, proyectos que son un poco parecidos a ciencia ficción. Lo que se premia es el grado de innovación, que tengan un alto riesgo, ¿de acuerdo? Que si funciona, pues tengan un gran beneficio, y si no funcionan, pues no nos van a penalizar. Este proyecto, EDEN, viene de la frase en inglés Electrochemical Based Decarbonization Energy, lo que pasa es que tiene un nombre muy atractivo, ¿verdad? Y consiste en combinar varias tecnologías que están comercialmente disponibles, que son muy conocidas, optimizadas, ahí no hay nada nuevo, pero la novedad de este proyecto es ponerlas ponerlas juntas. Concretamente, la industria cloroálcali. La industria cloroálcali es el proceso electroquímico industrial por excelencia. Es el proceso a través del cual se produce la lejía, se produce el cloro, se produce la sosa y necesita de la electricidad. Y por otro lado, combinamos ese proceso electroquímico con lo que se llama en ingeniería química un proceso de absorción, donde absorbemos un gas, concretamente CO2. Somos capaces de fijar el CO2 de una corriente rica en CO2 y no emitirlo a la atmósfera. Si ese electrolizador funciona con energías renovables, esto quiere decir que estoy capturando CO2 utilizando energías renovables. Básicamente en esto consiste la tecnología EDEN. Nosotros lo aplicamos en este primer proyecto para su aplicación en aguas residuales, donde tiene un pequeño foco de emisiones de CO2. En este proceso, en este electrolizador cloroálcali, se produce hidrógeno. La industria cloroálcali produce hidrógeno y a día de hoy no lo está utilizando. Ahora ya, pues ahí hay proyectos donde lo están utilizando, pero en el 2013, 2006, en Holanda, que también hay plantas de esta, ya utilizaban el hidrógeno para pilas de combustible y producir electricidad. Pues bien, en este reactor electroquímico se produce también hidrógeno, cloro, que puedo almacenar y que luego posteriormente, si quiero, puedo utilizarlo en el mismo electrolizador para producir electricidad. Se produce hidróxido sódico, sosa, que entraría en un absorbedor, una columna, donde absorbería ese CO2 y se formarían una serie de cristales, una serie de sólidos de carbonato sódico que bien se podrían enterrar o que tienen también salida comercial en la industria del vidrio, en la industria de los detergentes, etc. Los resultados fueron muy prometedores y nos ha permitido, pues, solicitar proyectos de mayor envergadura utilizando esta tecnología EDEN para las industrias vitivinícolas y reducir la huella de carbón en este sector, muy importante en nuestra región, y ha sido subvencionado por la Junta de Comunidades recientemente, en el año 2022. Y dentro de los proyectos nacionales de transición energética vamos a aplicar este proyecto, esta tecnología, al transporte pesado en carretera. En colaboración con un instituto de Ciudad Real, el Maestre Calatrava, vamos a construir un pequeño camión donde vamos a instalar toda esta tecnología para reducir las emisiones de CO2 en este tipo de vehículos. Y se ha hablado mucho a lo largo de esta jornada y en la jornada de ayer, pues se decía que me habían hecho un poco de spoiler, del gran corredor del hidrógeno verde europeo. El proyecto HydrogenMed, que se conoce popularmente como el BARMAR, porque es un gasoducto que va a permitir el transporte del hidrógeno desde España, desde Cataluña, de Barcelona a Marsella. Son mediante 455 kilómetros, son dos trayectos, uno también en Portugal, desde Celeroico de Bahía hasta Zamora, 248 kilómetros, con un coste de 350 millones de euros, y el otro tramo, 455 kilómetros, subterráneo, debajo del mar, 2.500 millones aproximadamente, millón arriba, millón abajo.
Y bueno, todos estos costes, pues lógicamente tienen una serie de ventajas. Bueno, en primer lugar, ahora pasado mañana nos van a decir si la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, lo va a financiar o no. Se espera obtener un 50% a través de fondos europeos. Se va a transportar el 10% del consumo de hidrógeno verde a la Unión Europea para el año 2030 con este corredor. ¿Cuáles son los objetivos? Reforzar la seguridad energética ante el contexto de vulnerabilidad por la guerra de Ucrania, lo que ha dicho anteriormente el director general de Transición Energética de la Junta, que seamos soberanos, que no dependamos de nadie, autosuficientes. Y luego cumplir con el compromiso europeo de la neutralidad climática. Hay numerosos proyectos que están enfocados a la producción de hidrógeno y a su utilización, si se dan cuenta, utilización casi in situ. Es decir, yo produzco el hidrógeno donde lo voy a utilizar muy cerquita. Pero eso no va a ser así. Necesitamos transportarlo de forma segura, eficiente, y pues este proyecto pues, nos va a dar esa oportunidad de transportarlo. Y con esto finalizo y estoy abierto pues, a abrir el coloquio y contestar las preguntas de los asistentes. Muchas gracias, Justo. Ya saben que la segunda parte de esta conferencia, en la hoja que tienen ustedes en la mesa, tienen una parte de preguntas, se la pueden apuntar o yo me pasaré por la mesa para que ustedes puedan preguntar. Para abrir esta ronda de preguntas, Justo, no sé si se enteró ayer de la noticia de la investigación en Estados Unidos sobre el hidrógeno, esa gran cantidad de energía que se puede sacar en un futuro, que se intentará comercializar dentro de 20 años, pero mi pregunta va más allá. Hablaba antes de que cuando estudiaba usted, yo también cuando estudiaba, decían que dentro de 50 años se acababan estos energías fósiles. ¿Esos países productores de energías fósiles están de acuerdo con estas investigaciones sobre hidrógeno o lo están poniendo un poco complicado? Lo han puesto difícil, pero hoy en día están bajando las manos y son conscientes de que el mundo está apostando por otras alternativas. Y países, pues cuando está organizando ahora el Mundial, esos están apostando ahora por energía solar y grandes inversiones porque saben que el petróleo se les va a acabar. Y efectivamente esos países antes no estaban de acuerdo, pero ahora lo tienen asumido. Nos consta porque tienen muchos programas, muchas universidades de esos países pues apuestan ya programas con inversiones y con programas con investigación en tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, cosa que antes no había. ¿Alguien tiene alguna cuestión que realizar Justo? ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, como ayer, darle las gracias a IMAS y sobre todo darle las gracias al profesor Lobato porque yo creo que ha hecho una exposición clara, sencilla, dentro de la complicación que tienen algunos apartados para aquella gente que nos está viendo desde fuera. Y retomando un poquito la última pregunta que hacía el presentador, yo querría, de verdad, preguntarle, ¿el futuro cómo lo veis desde la investigación? Porque está claro que sin investigación no vamos a ningún sitio. Quiero decir, lleváis mucho tiempo investigando, llevan mucho tiempo otros incluso antes que ustedes, y por eso estamos donde estamos. La producción de hidrógeno verde realmente la vemos como el futuro para descarbonizar, como una pata importante, habrá otros procesos, no es el único, pero como una pata importante para esta descarbonización y desde luego hasta donde es importante la apuesta de este gobierno a través de la ruta del hidrógeno, el PERTE del hidrógeno. ¿Cómo percibís desde la universidad, que sois un elemento clave junto a la industria, cómo percibís este futuro del hidrógeno verde? Bueno, como todo en esta vida, todo depende del compromiso de los gobiernos y de la economía, si hay dinero para investigar o no. Si no se lo creen los de arriba, nosotros por mucho que queramos no le vamos a convencer. Se lleva trabajando en estas tecnologías desde hace muchos años. Yo empecé en tecnologías del hidrógeno desde el año 2002. Yo era un defensor acérrimo del hidrógeno. Llegó la crisis energética de 2011, fuera el hidrógeno. Participábamos en congresos del hidrógeno, Asociación de Pilas de Combustible, soy miembro, y ya no había nada, quedaban muy poquitos.
si no hay dinero, no hay respaldo, lógicamente no vamos a poder avanzar. Es una tecnología que funciona. Y lo que veo, y lo que he dicho al principio en la presentación, el hidrógeno vuelve a estar otra vez. No es algo nuevo. Lo que yo veo diferente con respecto a las anteriores olas, lo que llamábamos anteriores olas, ya en los 70 hubo una apuesta grande, y les he dicho en mi presentación, por los procesos termoquímicos. En el 2001 se enfocó mucho la innovación o la investigación en el tema del hidrógeno, más que a la producción, creo que más a la utilización del hidrógeno en pilas de combustible. Había numerosos proyectos, investigaciones relacionadas con pilas de combustible para coches. Todas las empresas decían que ya tenían coches y en el 2015 iba a haber no sé cuántos coches funcionando con hidrógeno. No hay ninguno, en el 2015 no hubo ninguno. En Estados Unidos, en California algunos, en Europa y en España menos. Enfocado a esas aplicaciones, hoy lo que veo es más enfocado ahora a la producción de hidrógeno verde, pero lo que quiero hacer ver es que tiene que ser enfocado todo a la cadena de valor. Es decir, no solo producir hidrógeno verde, pero hay que utilizarlo. ¿Cuántas hidrogeneras verdes o hidrogeneras hay? Si nos dedicamos toda la investigación o todo el dinero a producir hidrógeno verde y luego no soy capaz de transportarlo, que es verdaderamente el cuello de botella, uno de los talones el principal inconveniente es el transporte y almacenamiento de este compuesto, porque es muy caro también, muy difícil. Hay muchas investigaciones relacionadas que yo no me imaginaba para los materiales, para que el hidrógeno no fugue a través de las tuberías, porque con el paso del tiempo puede haber fugas y lógicamente puede dar lugar a explosiones. Entonces, investigación hoy en día está orientada a abaratar, no a demostrar. Es decir, ahora la investigación se centra a hacer que esta tecnología sea más eficiente y que sea económicamente más viable, porque está demostrado que esta tecnología funciona. Coches con pilas de combustible hay. El otro día, pues ahora para prepararme un poco pues esta presentación, pues mirando por internet todos los proyectos, pues hay una tecnología que ha sacado una empresa de coches, ahora mismo no me acuerdo. Claro, las hidrogeneras, construir una hidrogenera está en torno a 1 millón de euros. ¿Quién se pone a construir una hidrogenera si no tiene coches o para que pase un coche? Eso hay que pensarlo y ser conscientes de ello. Pues lo que habían ideado era una especie de cartuchos que se metían dentro del coche y los sacabas como si fueran las pilas de tu mando. Coges el cartucho, lo sacas, lo metes y coges otro cartucho lleno y metiendo 5 o 6 cartuchos tenías una autonomía de 600, 700 kilómetros. ¿Cuánto se tarda en cambiar los cartuchos? Nada. Sí, es decir, estamos renovando. También una empresa de automóviles muy conocida, con las que no colaboré, pero me llamaron porque estaba trabajando yo con una serie de membranas poliméricas para las pilas de combustible y ellos estaban interesados en mi tecnología. Les di los resultados, decían que no eran muy buenos. Cuando ya mejoré el proceso les escribí diciendo, oye, que los he mejorado, ¿estáis interesados en colaborar? Era la Volkswagen. Estamos hablando del año 2008, colaborar con la Volkswagen, pues un éxito para nuestra región. Me escribieron que habían ya cerrado la línea de investigación de pilas de combustible, que no creían en las pilas de combustible para los motores, para los coches. Ahora con la nueva revolución del hidrógeno otra vez, pues Volkswagen es una de las reticentes en las que dicen que no creen y que apoya a Tesla, porque lógicamente Tesla no te va a hablar bien de las pilas de combustible. Y ahora ha sacado una patente, la Volkswagen, con un motor de pilas de combustible con una autonomía de 2.000 kilómetros que quiere patentar. O sea, decía que no y ahora que sí. Desde la universidad apostamos, creemos en ello, porque no es que lo estemos haciendo ahora, es que desde hace muchos años, desde hace 20 años o desde los años 70 ya se creía en ello y se investigaba. ¿En qué investiga la universidad? El problema de la universidad, lógicamente, está en que hacemos cosas pequeñitas. Luego nos hace falta llevarlo a una escala más grande para que le sea útil a la sociedad. Ahí ya la universidad sola no puede. Los proyectos que están ahora, que están hablando de tantos megavatios, no hay si miran un poco, pues lo que hay son empresas, universidades no, porque yo no puedo participar. Sí, voy a crear un componente nuevo, un catalizador que no tenga platino, que es muy caro.
Pero claro, la empresa quiere producir no sé cuántos megavatios. Tendría que estar 24 horas al día haciendo turnos con muchos alumnos de doctorado contratados para generar todos esos catalizadores para ese mega electrolizador que necesita la empresa para producir tantos megavatios. Entonces necesitamos ir de la mano todas las entidades, organismos oficiales, universidades y empresas, en la misma dirección. No es una competencia. Tenemos que remar desde la región y como país. Nada de mirarnos el ombligo que esta región tiene más, pues ahora yo quiero mano. Hacer las cosas con cabeza. Estamos con una tecnología que en algunos casos pues el grado de desarrollo es pequeño, a escalas muy pequeñas, y no podemos ir de una escala muy pequeña a una escala muy grande porque nos vamos a encontrar con problemas. Estamos hablando de transición, y transición no significa que para ir de A a C tenemos que pasar primero por B. Si vamos de A a C podemos tener graves problemas. Entonces, para ir de ir a C, creo que la universidad, para pasar por B, es importante. Hola, buenos días, señor Lobato. Puesto que Puerto Llano apuesta al 100% por esta tecnología, puesto que Castilla-La Mancha también apuesta al 100%, puesto que España apuesta al 100%, Portugal y Francia, es lógico suponer que con estos tres países la Unión Europea dé su visto bueno y su ayuda a esta nueva tecnología. Mi pregunta es la siguiente. En esta nueva tecnología hay, si todo marcha bien y según debe de marchar, va a haber cursos específicos para los chicos y chicas para formación, para luego trabajar en esta nueva tecnología. Hay cursos, es una de las cosas que están demandando las empresas. Lo sé, colaboro y tengo gran amistad con gente del Centro Nacional del Hidrógeno aquí en Puerto Llano, y ellos están sufriendo pues precisamente eso, la gran demanda de formación para tecnologías del hidrógeno, puesto que lógicamente es muy desconocida para las empresas, y entonces hay esa demanda y hay una oferta. Cada vez hay más másteres en España. En la Universidad de Zaragoza ofertan un máster en tecnologías del hidrógeno. Nosotros, sin ir más lejos, en nuestro departamento hemos organizado un pequeño curso de hidrógeno en septiembre y vamos a organizar otro online en enero. Y efectivamente lo que usted dice, es importante también formar al personal para que sepan lo que es el hidrógeno, saber cómo caracterizar esos electrolizadores para saber si funcionan bien o funcionan mal, ¿de acuerdo? Cómo manejarlos, el sistema operativo, todos los servicios auxiliares, es decir, ese electrolizador, que eso no es tan sencillo, producir el hidrógeno en un electrolizador, tiene una serie de equipos auxiliares que hay que saber utilizarlos, y el tema de seguridad en el hidrógeno es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Es una de las también talón de Aquiles, yo no diría talón de Aquiles, pero cuando critican al hidrógeno y dicen es que es explosivo y tal. Mire usted, el gas natural también es explosivo y desgraciadamente tenemos accidentes. El año pasado, no me acuerdo si este año, en Madrid hubo una explosión muy grande cerca de un colegio, y gracias a Dios que no estaba nadie en el colegio, una explosión de gas natural. ¿Va a haber explosiones de hidrógeno si tira para adelante esto? Pues va a haber explosiones de hidrógeno. Es más difícil que explote, ¿de acuerdo? El hidrógeno fuga más fácilmente y entonces es más difícil que se acumule, y eso es lo que provocaría la explosión, pero sí es cierto que a lo mejor si entra fácilmente en ignición, lo que vamos a tener son grandes llamaradas y grandes sustos. En el laboratorio hemos tenido algún sustillo. Pero bueno, la formación es muy importante, sí, desde luego. Sí, gracias, Justo. Creo que debo felicitarte por la exposición que has hecho. Gracias. Una pregunta relacionada con el proceso que referías de producción de hidrógeno a partir de SO2. ¿Tenéis números de lo mismo que tenías de otras tecnologías, de otros procesos en cuanto a euro, CAPEX y OPEX de esa tecnología por tonelada de hidrógeno producida? Lo tenemos en base a estudios realizados, pues generalmente este proceso de Westinghouse es americana, una empresa, y en los años 70, 80 hicieron estudios y sí existen valores muy competitivos, por eso elegimos este proceso. Ahora mismo, si le digo un valor, le mentiría, ¿de acuerdo?
pero existir existen. Se han hecho plantas a escala de planta piloto, ¿de acuerdo? Donde ese proceso pues sería viable y vamos, nosotros lo que yo estimo es el problema de este proceso, lo que le ha hecho que no sea viable industrialmente o que no haya sido utilizado industrialmente, perdón, es el proceso de descomposición del ácido sulfúrico, porque los materiales que hay que utilizar para que aguante el ácido sulfúrico a 900 grados centígrados son muy, muy caros, ¿de acuerdo? Entonces les digo, bueno, si hay procesos en la industria, que los hay, donde hay corrientes ricas en dióxido de azufre, mismamente en las plantas de producción de ácido sulfúrico hay corrientes con SO2 que se emiten a la atmósfera. Podríamos eliminar esas emisiones de SO2 y producir un poquito de... un poquito no, es un muchito porque son plantas de grandes cantidades de producción. Pues producir hidrógeno y hacerlas, plantas que tienen una etiqueta no muy verde, pues hacerlas verdes, utilizando este proceso. Es uno de los procesos que tienen un estudio económico comparativo con otros procesos y en los que salen mejor parados. Se lo puedo asegurar. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a finalizar este acto. Me van a regañar los compañeros cámaras. Pues pónganse de pie, por favor, porque tanto el alcalde como el director general de Transición Energética le van a hacer entrega justo de una placa en nombre de I+ Televisión y de los organizadores. Así que sí, por favor, se ponen en el centro y así a dúo los dos, si quieren, se la entregan a los dos y la enseñan a cámara. Y por favor, un aplauso para Justo, que se lo ha merecido. Mire, Justo, que le van a hacer una foto justo ahí. Y con esta imagen, muchas gracias Justo, muchas gracias Manuel, muchas gracias al alcalde. Nos despedimos en estas primeras conferencias del hidrógeno verde que hemos celebrado aquí en el restaurante del Mesto, que colabora con estas conferencias organizadas por I+ Televisión, patrocinadas por la Junta y con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Puerto Llano, Iberdrola y, como no, el restaurante El Mesto. Ha sido un placer estar con todos ustedes y aprender un poquito más de especialistas sobre el hidrógeno verde, una energía renovable que se lleva investigando mucho, como ha dicho Justo, pero que ya está de actualidad en todos los medios de comunicación y que pronto tendremos, bueno, ya lo tenemos, no pronto, ya lo tenemos aquí en la ciudad de Puerto Llano. Como siempre, sonrían y sean felices y muchas gracias por estar al otro lado del televisor. Hasta siempre.